Después de vender mi empresa por $30 millones, celebré mi jubilación con una gran fiesta. Justo antes del brindis, vi a mi nuera deslizar algo en mi copa de vino. Cuando nadie miraba, cambié mi copa por la de su madre. Minutos después, ella empezó a... Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. 2 horas antes, mi cocina estaba llena de risas y brindis. Acabo de vender mi firma de consultoría por $30 millones. Nada mal para una empresa que levanté desde cero tras la muerte de mi esposo hace 15 años. Aurelio, mi hijo, insistió en organizar el festejo. «Mamá, te mereces celebrar», había dicho, con esos ojos castaños que trabajan horas extra. «Deja que Zaira se encargue de todo, tú solo relájate y disfruta». Debí sospechar cuando Zaira se ofreció a ser la anfitriona. La mujer que siempre refunfuñaba por meter platos al lavavajillas, de pronto en modo Martha Stewart, acomodando flores y puliendo cristal como si su vida dependiera de ello. Que, al final, probablemente así era. La reunión quedó preciosa, se lo reconozco. Unas 30 personas del ámbito profesional, algunos vecinos y familia. Zaira hasta contrató a un barman. «Nada es demasiado para ti, Zenaida», me dijo encantada, apretándome el brazo con esas uñas perfectas que cuestan más que la despensa de una semana. Charlaba con mi ex socio cuando la vi. Zaira, junto a la mesa de champaña, mirando alrededor con nervios antes de sacar un frasquito del bolso. Sentí la sangre volverse hielo al observar cómo vaciaba el contenido en una copa específica, la que tiene un pequeño desconchón en el borde que siempre uso en las fiestas. Una persona sensata quizá hubiera gritado, llamado a la policía o encarado ahí mismo. Pero aprendí que a veces la mejor manera de atrapar a una víbora es dejarla creer que acorraló a un ratón. Así que sonreí. Asentí a cualquier cosa que mi ex socio decía sobre tendencias de mercado y seguí atenta. Zaira tomó mi copa de champaña y vino hacia mí con rostro de preocupación filial. «Zenaida, te ves cansada», dijo, ofreciéndome la copa. «Toma champaña. Te la ganaste». La acepté. Le agradecí con calidez y aguardé. Unos 10 minutos después, cuando ella se distrajo presumiendo su nueva pulsera de tenis a los vecinos, cambié discretamente mi copa por la de su madre, Elvira, que estaba cerca sin bebida y con cara de no saber qué hacer. Ella siempre fue un poco dispersa. Pobrecita. Tomó la copa más cercana sin pensar, la que coloqué junto a su bolso, y en 5 minutos elogiaba el sabor interesante del espumoso, preguntando si lo había pedido de algún lugar especial. Lo demás ocurrió con rapidez. Me arrodillé junto a Elvira mientras Zaira gritaba que alguien llamara al 911, con una actuación de devastación casi convincente, casi. El problema para quien mata es que el pánico verdadero y el fingido no se parecen cuando sabes lo que miras. «¿Qué pasó?», exigió mi hijo Aurelio, abriéndose paso entre los curiosos. Estaba pálido, pero noté otra cosa en su cara. Una mirada fugaz hacia Zaira que duró una fracción demasiado larga. «No sé», sollozó Zaira, sujetándome del brazo. «Simplemente se desplomó. 1 minuto estaba bien, y al siguiente», señaló a su madre, ya inconsciente pero respirando. «Menos mal». Los paramédicos llegaron en minutos. Mientras la subían a la camilla, me dediqué a estudiar el rostro de mi hijo. 32 años de maternidad me enseñaron a leer sus estados de ánimo como el clima. Ahora parecía un hombre viendo derrumbarse en tiempo real un plan cuidadosamente armado. «¿A qué hospital?», pregunté al jefe de la ambulancia. «St. Mary's». «¿Es familia? ¿Amiga cercana?», preguntó. Asentí, mirando con intención a Zaira, demasiado ocupada hiperventilando para notarlo. «Lo sigo en mi auto». Aurelio intervino rápido. «Mamá, no hace falta que vayas, nosotros nos encargamos. Deberías quedarte a recoger la casa». «Qué detalle». Mantener al objetivo en casa mientras averiguaban qué falló en su plan. «Tonterías», dije firme. «Elvira es prácticamente familia. Voy». Tomé bolso y llaves antes de que insistieran. En el hospital, me mantuve lo bastante cerca para oír a los médicos.
El cuadro era de intoxicación aguda, causa desconocida. El doctor mencionó alcaloides vegetales a la enfermera, lo bastante específico para pensar que alguien hizo la tarea con toxinas difíciles de rastrear. Zaira iba y venía por la sala de espera, los tacones de diseñador marcando el linóleo como metrónomo de su ansiedad. Aurelio permanecía rígido en una silla de plástico, con el teléfono vibrando por mensajes que parecía renuente a contestar. «Esto es terrible», repitió Zaira por quinta vez. «Pobre mamá, no entiendo cómo pudo pasar». Le di una palmada en el hombro. «Estas cosas suelen ser misteriosas, cariño. Seguro los médicos lo aclararán». Luego añadí, casi al pasar: «Qué suerte que no alcanzó a beber mucha champaña». Apenas dio unos sorbos antes de desvanecerse. Zaira titubeó de forma casi imperceptible. «¿Champaña? ¿Crees que fue la champaña? Seguro no es nada», respondí con un gesto vago. La mente de una vieja buscando patrones donde no hay, pero su rostro perdió color y las manos le temblaron al tomar el café. Aurelio observaba nuestra charla con la intensidad de un halcón. 3 horas después, un médico informó que Elvira estaba estable, aunque pasaría la noche en observación. Las pruebas eran inconclusas, pero lo ingerido se iba eliminando de su sistema. «¿Podemos verla?», preguntó Zaira. «Solo familia y está sedada. Mejor vuelvan mañana». Al salir, Aurelio me acompañó al auto. «Mamá, quizá deberías quedarte con nosotros esta noche, ¿eh? Después de lo ocurrido, me quedo más tranquilo si no estás sola». Qué atentos, sobre todo porque la emergencia seguramente los dejó preguntándose si yo sospechaba. La respuesta era sí, por completo, pero aún no tenían por qué saberlo. «Qué lindo de tu parte, pero estaré bien. Recuerda que instalé el nuevo sistema de seguridad». Le besé la mejilla y subí al coche. Por el retrovisor los vi discutir en susurros con urgencia. Ya en casa, me serví una copa de verdad, de una botella nueva, claro, y me encerré en el despacho. Hora de descubrir qué tenían planeado y, más importante, qué haría yo al respecto. Pasé la noche haciendo lo que mejor sé, tras 45 años de carrera: investigación. No de computadoras y bases de datos, sino de memoria clara y mente suspicaz. El envenenamiento de Elvira no fue al azar ni un accidente. Alguien pensó matarme en mi propio festejo, esperando que pareciera infarto o derrame. A los 70, nadie cuestiona que el corazón de una mujer exitosa se rinda tras vender el trabajo de su vida. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta de los 30 millones, ¿no? A las 5 preparé café y me senté con una libreta legal a anotar todo lo que sabía de la situación financiera de Aurelio y Zaira. El despacho de arquitectura de mi hijo arrastraba problemas desde la recesión, y la joyería boutique de Zaira era más pasatiempo que negocio. Vivían bien, demasiado bien para lo que realmente ganaban. La hipoteca de esa casa ridícula en el fraccionamiento Westfield triplicaba lo que en realidad podían pagar, y los BMW y Mercedes estacionados en su cochera seguían sin liquidar. Solo los hábitos de compras de Zaira podrían financiar el presupuesto educativo de un país pequeño. Yo, por supuesto, les ayudaba, como lo haría cualquier madre. Unos cuantos miles por aquí y por allá. Cuando Aurelio comentaba que algunos meses andaban apretados, el enganche de la casa, cuando Zaira lloró, diciendo que quería empezar una familia en el barrio correcto, las colegiaturas del colegio privado de Inés, cuando insistieron en que las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas. Al revisar mis registros del chequera, me di cuenta de que les había dado casi $200,000 en los últimos 5 años. Los llamé regalos, inversiones en su felicidad, nunca préstamos, porque eso habría sido de mal gusto. Pero ahora me preguntaba si ellos veían esos regalos de otra manera, menos como generosidad materna, y más como anticipos de una herencia que no podían esperar para cobrar. El teléfono sonó a las 7:30. Zaira llamaba para saber cómo estaba. «Zenaida, no pude dormir en toda la noche pensando en ti», dijo. Su voz sonaba cargada de preocupación. «Después de lo que le pasó a mamá, solo me angustia que quizá hubiera algo malo en la comida o las bebidas». «¿No te sentiste mal en ningún momento?». Qué detallista de su parte verificar si su veneno había alcanzado al objetivo previsto. «Para nada, querida. Me siento bien». «¿Has sabido algo más de Elvira?».
Los doctores dicen que probablemente pueda volver a casa hoy. Creen que quizá comió algo que no le cayó bien antes de la fiesta. Ya sabes cómo es con sus medicamentos. Seguro tomó algo con el estómago vacío. Elvira Peterson podía hacer muchas cosas, pero descuidada con la medicación no era una de ellas. Organizaba sus pastillas como una operación militar, con contenedores rotulados y recordatorios en el celular. ¡Qué alivio!, dije. Me preocupaba que hubiera sido algo en la fiesta. Eso habría sido terrible. ¿O no? Definitivamente no, respondió Zaira con rapidez. Los doctores fueron muy claros en que no era una intoxicación alimentaria. Solo una de esas cosas. Interesante la prisa con la que quería cerrar cualquier investigación sobre lo ocurrido en mi casa, casi como si le inquietara que alguien analizara el champán que sobró. Al colgar, fui a la cocina y miré la botella que Zaira había destapado para la reunión. Seguía a 3/4, reposando inocente sobre la encimera. Me pregunté, ¿qué pasaría si la llevara a un laboratorio? No es que necesitara pruebas para mí. Yo sabía lo que había visto, pero la evidencia podría ser útil más adelante. El timbre sonó a las 9. Aurelio estaba en mi pórtico con una caja de pan dulce de mi panadería favorita, viéndose por completo el hijo preocupado. «Pensé que te gustaría desayunar algo», dijo, besándome la mejilla. «Seguro ayer casi no comiste después de todo lo que pasó». Lo dejé entrar y preparé café de olla mientras él acomodaba las piezas en un plato, moviéndose por mi cocina, abriendo alacenas que conocía desde niño, alcanzando el azúcar sin preguntar dónde estaba. Sentí una tristeza extraña. Seguía siendo mi pequeño, el que me traía dientes de león y colgaba con orgullo sus dibujos de primaria en mi refrigerador. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que se quedó mirando mientras su esposa intentaba asesinar a su madre? «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó, sentándose frente a mí en la mesa. «Ya me conoces. Se necesita más que un sustito para poner estos huesos a temblar». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Eso era lo que me temía. Una frase rara. Bebí café y esperé. «El asunto es que», siguió Aurelio desmigajando un danés, «Zaira y yo hemos estado hablando de tu situación. Mi situación. Tienes 70 años, mamá. Vives sola en esta casa enorme y con todo ese dinero de la venta». Hizo un gesto vago. «Nos parece mucho para que una sola persona lo maneje». Ahí estaba, el preámbulo de lo que sea que estuvieran planeando. «Agradezco su preocupación, cariño», respondí con ligereza, «pero he sabido arreglármelas bastante bien». Aurelio se inclinó hacia adelante con expresión sincera. «¿De verdad? Digo, lo de ayer con Elvira. ¿Y si hubiera sido tú? ¿Y si te desmayas y nadie te encuentra por horas?». La desfachatez era impresionante. Usaba su intento fallido de asesinato como argumento de por qué yo necesitaba su protección. «Aurelio, Elvira se desplomó en una fiesta con 30 testigos y llegaron paramédicos en minutos. Difícilmente lo tomaría como advertencia sobre vivir sola. No me refiero a eso». Se pasó las manos por el cabello, gesto de adolescencia cuando iba a pedirme algo que sabía que yo negaría. «Mira, Zaira y yo hemos estado investigando. Hay comunidades muy agradables para adultos mayores activos, lugares con gente alrededor, actividades y personal médico en sitio. Ah, el discurso del asilo. Qué conveniente que ya hubieran investigado opciones para mí». «Qué detallazo», dije. «¿Y supongo que encontraron algo en particular?». «De hecho, sí». Sacó el celular y me mostró un sitio reluciente. «Sunset Manor. Está a solo 20 minutos de nuestra casa. Así podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen campo de golf, spa, actividades culturales. Es más como un resort que como un retiro». Observé las fotos de ancianos sonrientes, jugando bridge y haciendo gimnasia acuática. Todos lucían en paz, probablemente por los medicamentos. «Solo que», añadió Aurelio, «normalmente hay lista de espera, pero si alguien quiere entrar rápido, debe pagar la cuota de ingreso por adelantado. Es fuerte, alrededor de 400. 0, 0, 0, pero cubre todo: vivienda, comidas, atención médica de por vida. 400.000 harían una buena mella en mis activos líquidos, y una vez instalada en Sunset Manor, ¿quién tendría el poder notarial sobre los 30 millones restantes? ¿Quién decidiría sobre mi cuidado y mi dinero?» «Suena encantador», dije.
Pero la verdad, aquí estoy muy a gusto. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu padre. Mamá, papá murió hace 15 años. ¿No crees que ya es momento de empezar un nuevo capítulo? La dulzura en su voz me apretó el pecho. Si no hubiera visto lo de anoche, quizá habría considerado su sugerencia un hijo preocupado por su madre mayor, queriendo asegurarse de que estuviera segura y bien cuidada. Habría sido enternecedor. En cambio, era aterrador. Lo pensaré, dije al fin. Es una decisión grande. El alivio de Aurelio fue visible. Claro, tómate el tiempo que necesites. Quizá la próxima semana podamos ir a verla, solo para darnos una vuelta. Tal vez. Me levanté a recoger los platos. Debería llamar a Elvira para ver cómo sigue. En realidad, mamá, Zaira me pidió decirte que Elvira probablemente deba descansar unos días. El doctor dijo que las visitas podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente mantenerme lejos de la víctima hasta que la evidencia se eliminara de su sistema y no recordara detalles con claridad. Tras la salida de Aurelio, me senté en el estudio a pensar en los tiempos. Esperaron a que yo vendiera la empresa para moverse. Inteligente. Si hubiera muerto hace 6 meses, mis 30 millones habrían ido a parar a Aurelio según el testamento, pero como regalo de una persona viva, tendría implicaciones fiscales distintas. Matarme ahora, sobre todo si primero lograban fabricar señales de deterioro cognitivo, les daría bases para impugnar cualquier cambio reciente en mis disposiciones patrimoniales. Sonó el teléfono, era mi abogado, el Lic. Duarte Cienfuegos, devolviendo una llamada que le había hecho antes. Zenaida, qué gusto escucharte. Movidito, dije. David, necesito verte. ¿Pronto? ¿Todo bien? Miré por la ventana del despacho hacia el jardín que mi esposo había plantado hacía 20 años. Las rosas florecían hermosas, pese a no tener quien las cuidara, salvo una anciana a la que al parecer no se podía confiar la gestión de su propia vida. No estoy segura, respondí, pero creo que estoy por averiguarlo. El Lic. Duarte Cienfuegos había sido mi abogado durante 20 años. Me acompañó en la muerte de mi marido, la construcción de mi negocio y cada decisión importante desde entonces. Un hombre delgado y meticuloso que dominaba con cuidado sus emociones. David era exactamente el tipo de abogado que querías. Cuando sospechabas que tu familia intentaba matarte, su oficina daba al centro desde el piso 15. Madera oscura y sillones de piel pensados para inspirar confianza. Siempre me había sentido segura ahí, rodeada de códigos, y el leve aroma de colonia cara. Cuéntame todo, dijo David, cuando su secretaria nos sirvió café y cerró la puerta. Le conté cada detalle de la fiesta, el desmayo de Elvira, la visita de Aurelio esta mañana. David escuchó sin interrumpir, de vez en cuando tomando notas en su libreta legal. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó cuando terminé, tan segura como de que estoy sentada en esta silla. David se recargó, golpeando el bolígrafo contra los labios. El problema es probar la intención. Zaira podría decir que añadía algo inofensivo al champaña, un suplemento, un saborizante, algo personal. Sin analizar lo que quedó de la botella, no tenemos evidencia de intento de homicidio. Entonces, hagámoslo. Si encontramos veneno, probamos que intentó matar a alguien, pero aún así, no podemos demostrar que pretendía matarte a ti en específico. Podría alegar que buscaba a su propia madre por el seguro, o que era para otra persona. No había considerado ese ángulo. Así que incluso con prueba de envenenamiento, ¿podrían librarse de un cargo por asesinato? Por intento de asesinato, sí. Pero Zenaida, hay otra cosa que debemos tratar. El gesto de David se puso serio. Si están dispuestos a matarte por tu dinero, podrían intentar vías previas, impugnaciones legales a tu capacidad. Por ejemplo, ¿con qué argumentos? ¿Tu edad? ¿Vivir sola? ¿El estrés de vender tu negocio? Si logran establecer un patrón de juicio deteriorado o de capacidad mental en declive, podrían pedir una tutela. Una vez que controlen tu persona, controlan tus bienes. La sugerencia del asilo de ancianos de pronto tuvo sentido. Aislarme, rodearme de personal médico dispuesto a documentar confusión o demencia, sobre todo si les pagaban bien por sus observaciones. ¿Qué debo hacer? David abrió un archivero y sacó una carpeta gruesa.
Primero documentamos tu estado mental actual. Voy a coordinar una evaluación con un psiquiatra geriátrico, alguien que se especialice en peritajes de competencia para adultos mayores, que quede asentado de inmediato. Y luego, nos ponemos creativos con tu planeación sucesoria. La sonrisa de David fue afilada. Si Aurelio y Zaira quieren jugar con tu dinero, asegurémonos de que jueguen con tus reglas. Pasamos las siguientes 2 horas revisando opciones. Fideicomisos que dificultaran a cualquiera impugnar mis decisiones, directrices médicas que especificaran exactamente quién podía y quién no podía decidir por mi salud, arreglos financieros que activaran auditorías automáticas si alguien intentaba acceder a mis cuentas sin autorización. Hay una cosa más, dijo David cuando me preparaba para irme. Con lo que me contaste de anoche, considera tu seguridad personal. Si ya lo intentaron una vez, ¿lo intentarán de nuevo? Probablemente con más cuidado. Pensé en la sugerencia de Aurelio de que me quedara con ellos anoche. Qué conveniente habría sido. Una viuda de luto por la repentina enfermedad de una amiga, quizá tomando un sedante para dormir, demasiado fácil para que una mujer mayor tomara pastillas de más por accidente. ¿Qué recomiendas? Cámaras de seguridad para empezar, sensores de movimiento, un sistema de botón de pánico. Puedo recomendar una empresa especializada en protección para personas de alto patrimonio. Personas de alto patrimonio. Eso era ahora, al parecer, lo bastante rica como para matar por ello. Al conducir de regreso me descubrí observando cada coche en el retrovisor, preguntándome si me seguían. Paranoia, probablemente, pero como solía decir mi esposo, no eres paranoica si de verdad van tras de ti. Sonó mi teléfono al entrar al garaje. Zaira, su voz alegre con un brillo artificial. Zenaida, quería avisarte que mamá ya salió del hospital. Se siente mucho mejor, aunque no recuerda gran cosa de anoche. El médico dijo que eso es normal en este tipo de incidentes. Qué conveniente. Me alegra que esté bien. Me encantaría visitarla mañana. ¿No está para recibir visitas aún? Quizá en unos días. ¿Te aviso? Por supuesto, querida. Dile que pienso en ella. Al colgar me quedé un momento dentro del auto mirando la casa que había sido mi hogar por 30 años. Mi esposo y yo la compramos cuando Aurelio tenía 10. Llenos de sueños de cenas familiares y fiestas de temporada, la hipoteca fue un estirón entonces, pero éramos jóvenes y optimistas, seguros de que todo saldría bien. Ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio, pero llevaba el tiempo suficiente en los negocios como para saber que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Hora de mostrarle a mi familia de qué es capaz una mujer de 70 años. La empresa de seguridad llegó a las 8 de la mañana siguiente. 3 técnicos en camionetas, sin logos que pasaron el día instalando cámaras, detectores de movimiento y un botón de pánico que podía llamar a la policía en menos de 3 minutos. Les dije a los vecinos que había tenido problemas con robos de paquetes, una historia creíble en cualquier colonia suburbana. Para la tarde, mi casa estaba mejor protegida que la mayoría de las joyerías. Pero la verdadera seguridad vino con el sobre que el mensajero de David entregó a las 2. Mi testamento actualizado, los documentos del fideicomiso y las directrices médicas, todo con testigos y protocolizado ante notario. Si Aurelio y Zaira querían mi dinero, tendrían que esperar y recibirían mucho menos de lo que esperaban. El Nuevo Testamento reducía la herencia de Aurelio de todo a un fideicomiso modesto que le pagaría 50,000 al año de por vida, suficiente para vivir cómodo, pero no para sostener su estilo actual. La mayor parte de mi patrimonio iría a la investigación del cáncer con montos menores para varias asociaciones a las que había apoyado por años. En cuanto a Zaira, no recibía nada, ni un centavo. Nunca me agradó, pero la toleré por Aurelio. El intento de asesinato, sin embargo, era mi límite. Estaba leyendo por última vez la documentación cuando sonó el timbre. En el monitor vi a Aurelio y Zaira en el pórtico, ambos con gesto adusto. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Aurelio cuando abrí. «Claro, cariño, pasen». Se acomodaron en la sala, Zaira en el filo del sofá como lista para salir corriendo. Aurelio recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en la cámara nueva de la esquina. ¿Cámara nueva? Robos de paquetes, dije tranquila. Ya no se puede ser demasiado cuidadosa.
Zaira carraspeó. Zenaida, hemos estado pensando en lo que pasó la otra noche. Con el accidente de mamá, sí. Es solo que nos sentimos terribles por haber hecho la fiesta aquí. Si algo que llevamos la hizo enfermarse... Dejó la frase en el aire, secándose los ojos con un pañuelo. Observé esa actuación con mirada profesional. Zaira claramente había ensayado. I'm sure it wasn't anything you brought, dear. Pero, ¿y si sí lo fue? Aurelio se inclinó hacia adelante. What if there was something wrong with the champagne or the food or mom? I'd never forgive myself if we'd accidentally put you in danger. Ahí venía. El montaje para lo que fuese que habían planeado después. The point is, dijo Zaira, we think it might be better if we took care of you for a while. Just until we're sure you're safe. ¿Encargarse de mí cómo? Well, you could stay with us, dijo Aurelio. Just temporarily. Until we figure out what happened the other night. Dejé que el silencio se estirara mientras observaba sus rostros. Aurelio parecía genuinamente preocupado. Siempre había sido bueno para convencerse de que sus intenciones eran puras. Zaira tenía la cara de alguien con la hipoteca atrasada. That's very thoughtful, dije por fin. But I'm perfectly safe here. Are you though? La voz de Zaira adquirió filo. You're 70 years old, Zenaida, living alone. What if something happens and no one finds you for days? El mismo argumento que Aurelio había usado ayer. Estaban leyendo un guión. What if you have a fall? Añadió Aurelio. Or a heart attack. Mom, at your age, anything could happen. A mi edad. Como si tener 70 significara estar muerta sin haberme dado cuenta. You know, dije con calma, you're absolutely right. Anything could happen at my age. That's exactly why I spent the day updating my will. La temperatura del cuarto bajó como 10 grados. Your will? La voz de Zaira sonó cuidadosamente neutra. Oh yes. It's amazing how a brush with mortality, even someone else's, makes you think about these things. I realized my old will was terribly out of date. El rostro de Aurelio palideció. What kind of updates? Le sonreí igual que cuando tenía 8 años, y lo descubrí mintiendo por romper mi florero favorito. Oh, just some minor adjustments to reflect my current priorities. You know how these things go? El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía oír sus mentes calculando qué tan mal acababan de desbaratarse sus planes. Well, dijo Zaira al fin, con la voz tensa, I'm sure whatever you decided was for the best. I think so too, dear. Se fueron poco después, prometiendo pasar a verme pronto. Desde mi monitor de seguridad, los vi sentados en el auto, en mi entrada, 10 minutos discutiendo con intensidad. Luego Zaira hizo una llamada. No pude oír lo que decía, pero la vi gesticular con enojo. Aurelio intentaba arrebatarle el teléfono y ella apartaba su mano. Cuando por fin se marcharon, me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito. Mañana implementaría la fase 2 de mi plan. Pero esa noche pensaba disfrutar de la primera velada tranquila en días. Al final, hay algo profundamente satisfactorio en ver a tus enemigos darse cuenta de que te subestimaron. El juego apenas comenzaba, y yo llevaba mucho más tiempo jugándolo que ellos. A la mañana siguiente, llegó una visita inesperada. Elvira Peterson estaba en mi puerta, pálida pero resuelta, apretando un bolso pequeño como tabla de salvación. Zenaida, I need to talk to you, dijo sin preámbulos. It's about the other night. La invité a pasar y preparé té, estudiando su rostro en busca de señales de envenenamiento. Se veía cansada pero alerta, mucho más coherente de lo que a su hija le habría gustado que yo creyera. Zaira told me I had some kind of reaction to medication, dijo Elvira, acomodándose en la sala. But Zenaida, I don't take any medications except vitamins, haven't for years. Interesante. What do you remember about the party? Everything, until I started feeling dizzy. I remember the champagne tasting strange, bitter, almost metallic. And I remember seeing Zaira near the drinks table earlier, doing something with a small bottle. Mi pulso se aceleró. What kind of bottle? Like an eyedropper bottle. The kind you'd use for essential oils or other things. A Elvira le temblaron las manos al posar la taza. Zenaida, I think my daughter tried to poison you. Why would you think that? La risa de Elvira fue amarga. Because she's been talking about your money for months. How unfair it is that you have so much and they struggle.
How much easier their lives would be if something happened to you. Las piezas empezaban a encajar. Has she said anything specific? Last month, she asked me if I thought you'd updated your will recently. She seemed very concerned about Aurelio's inheritance. Elvira me sostuvo la mirada. Zenaida, I think they've been planning this for a while. Tomé una decisión. Elvira merecía saber lo que su hija había intentado y yo necesitaba una aliada que hubiese visto su comportamiento de primera mano. Elvira, I saw Zaira put something in my champagne glass. I switched our drinks deliberately. Se le fue la sangre del rostro. She tried to kill you, and I almost died instead. Yes. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando la magnitud de lo ocurrido. What are you going to do? Preguntó al fin. I'm going to give them exactly what they want, dije. Just not the way they expect to get it. Elvira alzó una ceja. What does that mean? It means your daughter and my son are about to learn that some games have higher stakes than they realized. Cuando Elvira se fue, hice una llamada a un viejo contacto de negocios. Patricia Urrutia dirigía una agencia de investigación privada especializada en espionaje corporativo y verificación de antecedentes. Habíamos trabajado juntas varias veces a lo largo de los años cuando necesitaba información sobre posibles socios. Zenaida Salgado. La voz de Patricia sonó cálida al teléfono. I heard about your sale. Congratulations. Thank you. Patricia, I need a favor. A personal one. What kind of favor? I need to know everything about my son's finances. Bank accounts, credit cards, loans, investments, everything. Hubo una pausa. Zenaida, are you sure? Sometimes family information can be uncomfortable. I'm sure. Gíveme 48 hours. Mientras Patricia hacía su magia, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Llamé a Aurelio y le pedí que me viera a comer en nuestro restaurante de siempre, donde celebramos su graduación de arquitectura, su boda y el nacimiento de Inés. Llegó nervioso, revisando el celular a cada rato. How are you feeling, Mom? You sounded upset when you called. I've been thinking about what you and Zaira said, about my safety, about planning for the future. Su cara se iluminó. And I think you're right. I think it's time to make some changes. Aurelio se inclinó con ansias. What kind of changes? Well, I've been looking into Sunset Manor. The place you mentioned? I called them this morning. That's wonderful, Mom. I think you'll really like it there. They do have an opening, but it needs to be filled quickly. Someone else is interested in the same unit. How quickly? Next week. I'd need to pay the entrance fee by Friday to secure it. La emoción de Aurelio era palpable. That's not a problem, is it? You have the money from the sale. Of course I do. It's just, well, it's a big step. I thought maybe you and Zaira could help me with the paperwork. Make sure I'm making the right decision. Absolutely. We'd be happy to help. Sonreí a mi hijo, memorizando su rostro. En pocos días, esa expresión ansiosa sería otra muy distinta. There's just one thing, añadí con naturalidad. The facility requires all residents to have a power of attorney on file. Someone to make decisions if they become unable to. I was hoping you'd be willing to take that on. Claro, mamá. Lo que necesites. Perfecto. Aurelio creyó que me estaba empujando a cederle el control de mi dinero, pero en realidad caminaba directo hacia mi trampa. Patricia llamó el jueves por la mañana con su informe. Escuché, cada vez más sorprendida, mientras desglosaba la situación financiera de Aurelio y Zaira. Era peor de lo que imaginaba. Están apalancados hasta el cuello, dijo Patricia. La casa fue refinanciada 3 veces. Tienen 2 hipotecas y además una línea de crédito sobre el valor del inmueble al tope. Deuda en tarjetas por más de $80. ¿Cómo han estado pagando? Con las uñas. El negocio de Aurelio lleva 2 años operando con pérdidas. Han usado una tarjeta para cubrir otra. Señales típicas de desesperación económica. ¿Algo más? Zaira contrató un seguro de vida a tu nombre hace 6 meses. $500 con ella como beneficiaria. Se me heló la sangre. ¿Cómo es legal eso? Alegó interés asegurable como nuera y cuidadora. La aseguradora probablemente asumió que Aurelio era el beneficiario real y que Zaira solo llevaba el trámite. Un seguro de vida. Llevaban planeando mi muerte por meses, no por días.
Hay otra cosa. Zenaida. Aurelio ha estado haciendo pagos regulares a alguien llamado Dr. Rodrigo Santibáñez Olvera, un psiquiatra geriátrico. ¿Para qué? Aún no lo sé, pero los pagos empezaron hace 3 meses. Montos pequeños como honorarios de consulta. Dr. Rodrigo Santibáñez Olvera. Anoté preguntarle a David sobre él. Esa tarde, Aurelio y Zaira llegaron a mi casa con un portafolio lleno de papeles para Sunset Manor. Desplegaron los documentos sobre mi comedor como generales, planeando una campaña. Este es el contrato de admisión, explicó Zaira, señalando un fajo grueso. Y este es el formulario de declaración patrimonial. Lista todos tus activos para calcular la cuota mensual. Es muy minucioso, comenté mientras revisaba. Querrían acceso a todas mis cuentas, todas mis inversiones, todo. Aquí está el poder notarial, añadió Aurelio, empujándome otro documento. Es bastante estándar. Solo me autoriza a manejar tus finanzas si tú no puedes. Leí con cuidado el poder. Era mucho más amplio de lo que Aurelio insinuó. Con esa firma tendría acceso inmediato a mis cuentas bancarias, portafolios de inversión y la facultad de decidir cualquier movimiento financiero por mí. Esto se ve muy amplio, dije. ¿De verdad necesito darte tanta autoridad? Mamá, es solo una precaución, respondió Aurelio. La residencia lo pide. Y sinceramente, a tu edad conviene que alguien más joven lleve lo complicado. A mi edad. Otra vez esa frase. ¿Y si me arrepiento de ir a Sunset Manor? ¿Se puede revocar? Pregunté. Aurelio y Zaira se miraron de reojo. Técnicamente sí, dijo Zaira, pero la residencia tiene políticas estrictas para quienes intentan salir. Evaluaciones médicas, periodos de espera. Es enredado. Por supuesto que lo era. Si firmaba y me mudaba a Sunset Manor, ellos controlarían mi dinero y podrían dificultar mi salida. Especialmente si el doctor Rodrigo Santibáñez Olvera estaba listo para evaluar mi competencia mental. Necesito pensarlo durante la noche, dije guardando los papeles. Es una decisión grande. El gesto de Aurelio se vino abajo. Mamá, recuerda que hay que entregar todo mañana si quieres el departamento. Entiendo. Mañana te doy respuesta. Cuando se fueron, llamé al LIC. Duarte Cienfuegos. David, ¿qué sabes del doctor Rodrigo Santibáñez Olvera? Steinberg. Es psiquiatra geriátrico, especialista en evaluaciones de capacidad. ¿Por qué? Mi hijo le ha estado pagando consultas. Hubo una pausa larga. Zenaida Steinberg tiene fama de ser complaciente con familias que dicen preocuparse por el juicio de un adulto mayor. Sus dictámenes suelen respaldar el resultado que la familia busca. ¿Quieres decir que estaría dispuesto a declarar incompetente a alguien por dinero? No podría afirmarlo oficialmente, pero he visto varios casos en que usan sus evaluaciones para tomar control de los bienes de un mayor. La imagen quedó nítida. Aurelio y Zaira no solo querían mi dinero, armaron un plan completo para arrebatármelo, meterme a Sunset Manor bajo la fachada de seguridad y cuidados, usar el poder notarial para vaciar mis cuentas. Si me resistía o quería irme, hacer que el doctor Steinberg me declarara incompetente. Era astuto. Si no hubiera visto a Zaira envenenar la champaña, quizá habría caído. David, necesito que prepares algo para mí, dije. Y lo quiero listo mañana temprano. ¿Qué clase de algo? Del tipo que le enseña a mi familia una lección imposible de olvidar. Esa noche me senté en el estudio a repasar el plan una vez más. Todo debía salir impecable. Mañana, Aurelio y Zaira recibirían exactamente lo que merecían. Pero antes me faltaba una llamada. El viernes amaneció gris y con llovizna, el clima perfecto para lo que pensaba hacer. Aurelio y Zaira llegaron a las 9 en punto, vestidos como si fueran a una junta. En cierto modo, lo era. ¿Ya decidiste, mamá?, preguntó Aurelio, acomodándose en la sala con un entusiasmo difícil de ocultar. Sí. Saqué la papelería de Sunset Manor, ya firmada y ante notario. Creo que tienen razón. Es momento de empezar esta nueva etapa. El alivio de Zaira fue evidente. Oh, Zenaida, me alegra tanto. Te va a encantar. Estoy segura. Y Aurelio, también firmé el poder notarial. A Aurelio le temblaron las manos al tomar los documentos.
Es la decisión correcta, mamá. No te vas a arrepentir. Le sonreí. No lo creo. Pasamos la siguiente hora revisando lo financiero. Zaira tenía la laptop abierta, tecleando con prisa mientras yo dictaba números de cuenta y claves de acceso. Cada tanto, cruzaba una mirada con Aurelio, como niños que no creen que la Navidad se adelantó. Falta un detalle, dije al terminar. Debo firmar unos papeles adicionales con mi abogado antes de que el traslado sea oficial. Algo de implicaciones fiscales por operaciones grandes. Claro, dijo Aurelio. ¿Quieres que te llevemos a su despacho? En realidad viene para acá. David debe llegar en cualquier momento. Como si lo hubiera llamado, sonó el timbre, pero no era el LIC. Duarte Cienfuegos en el pórtico. Era la comisaria Lidia Montemayor de la policía local, junto con un colega que no reconocí. Zenaida, soy la detective Morrison. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente ocurrido en su casa a inicios de esta semana. Aurelio se puso de pie de inmediato. ¿Qué clase de incidente? Un posible envenenamiento, dijo la detective pasando la mirada entre Aurelio y Zaira. Entendemos que hubo una emergencia médica durante una reunión. Zaira palideció. Fue mi madre. Reaccionó a su medicamento. Los doctores dijeron que no era grave. En realidad, señora Wilson, eso no es lo que reportó el hospital. La detective abrió su libreta. Los toxicológicos muestran que su madre ingirió una cantidad concentrada de extracto de adelfa. Eso no es un medicamento. Es un veneno letal. El silencio en mi sala fue total. También analizamos la champaña que quedó esa noche. Continuó. La botella abierta para la reunión contenía el mismo extracto. Alguien la adulteró deliberadamente. Aurelio miraba a Zaira con horror creciente. Zaira, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, chilló Zaira descompuesta. Esto es absurdo. ¿Por qué envenenaría a mi propia madre? Eso intentamos averiguar, dijo la detective. Sobre todo porque la copa con mayor concentración estaba destinada originalmente a la señora Wilson. Zaira parecía a punto de desvanecerse. Aurelio se dejó caer, ceniciento. Hay otra cosa, dije en voz baja. Detective, muéstreles la póliza. La detective asintió y sacó otro papel. Mrs. Hartwell, descubrimos que contrató un seguro de vida de $500 sobre Zenaida hace 6 meses. Eso le da un móvil económico claro. Esto es una locura, susurró Zaira. Zenaida, diles que es una locura. Miré a mi nuera, esa mujer que fingió cuidarme mientras planeaba mi muerte. Te vi poner el veneno en mi copa, Zaira. Cambié nuestras bebidas a propósito. Aurelio alzó la cabeza de golpe. ¿Lo sabías? ¿Sabías que ella intentaba envenenarte? Lo sé desde hace días. También sé de su situación financiera, del doctor Steinberg, del plan para que me declararan incompetente. Lo sé todo. Los papeles del poder notarial se resbalaron de los dedos entumidos de Aurelio. Mamá, yo no sabía lo del veneno. Lo juro por Dios. No sabía que iba a intentar matarte, pero sí sabías lo demás, ¿no? La residencia, el poder, el plan para quedarse con mi dinero. El mutismo de Aurelio fue respuesta suficiente. La detective dio un paso. Zaira Hartwell queda detenida por intento de homicidio. Mientras le ponían las esposas, Zaira me fulminó con la mirada. Te crees muy lista, ¿verdad? No tienes idea de lo que hiciste. En realidad, dije, sé exactamente lo que hice. Después de que la policía se llevó a Zaira, Aurelio se quedó sentado como aturdido. Observaba el poder notarial desparramado en el suelo, pasándose las manos por el cabello de vez en cuando. Ella me dijo que era solo para tenerte en un lugar seguro, murmuró al fin. Dijo que estabas olvidadiza, que tomabas malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección. ¿Y el dinero? ¿También era por protección? El rostro de Aurelio se quebró. Estamos hundidos en deudas, mamá. El negocio se está yendo a pique. Vamos atrasados en todo. Zaira dijo que si a ti te pasaba algo de manera natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de cero. Pero nunca mencionó. Hizo un gesto impotente. ¿Sobre asesinato? Yo pensé que solo estábamos planeando lo inevitable, dejando todo listo para cuando tú, ya sabes, cuando yo muriera por causas naturales. Qué conveniente que esas causas naturales necesitaran un pequeño empujón para llegar.
Aurelio me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento. De verdad lo siento. Mamá, nunca quise lastimarte. Observé el rostro de mi hijo buscando la verdad por debajo del arrepentimiento. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que Zaira lo había manipulado hasta llevarlo a esto, pero llevaba demasiado tiempo en los negocios como para ignorar las señales. Aurelio, enséñame tu teléfono. ¿Qué? ¿Tu teléfono? Enséñame tus mensajes con Zaira de la semana pasada. Aurelio vaciló y luego, a regañadientes, me lo entregó. Fui deslizando por las conversaciones mientras el estómago se me hundía con cada intercambio que leía. Zaira, did you talk to Mom about Sunset Manor? Aurelio, yes. She's considering it. Zaira, good. The sooner we get her moved, the better. She's been asking too many questions about our finances. Aurelio, what if she changes her mind? Zaira, she won't. Not after tomorrow night. Aurelio, what's tomorrow night? Zaira, trust me. By Sunday she'll be begging us to take care of her. Le devolví el teléfono a Aurelio. Lo sabías, ¿verdad? Quizá no el método exacto, pero sabías que Zaira estaba planeando algo para la noche de la fiesta. Los hombros de Aurelio se vencieron. Pensé que quería asustarte de algún modo, simular un allanamiento o algún tipo de accidente que te hiciera entender que no era seguro vivir sola. ¿Pensaste que iba a simular mi intento de asesinato? No un asesinato. Solo algo que te convenciera de mudarte voluntariamente a Sunset Manor. La ligereza con la que lo dijo me heló hasta los huesos. Mi propio hijo estaba cómodo con la idea de traumatizarme para obligarme a obedecer. Aurelio, hay otra cosa que debes saber. Dije. Contraté a una investigadora privada para revisar tus finanzas. Se puso pálido. ¿Qué encontraste? Todo. Las deudas, el negocio fallido, el hecho de que llevas años viviendo por encima de tus posibilidades. Saqué el informe de Patricia, pero hubo algo que me interesó en particular. Los pagos al Dr. Steinberg. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Así? Porque según esto, le has estado pagando para que consulte sobre mi caso desde hace 3 meses, antes de que sugirieras Sunset Manor, antes de que expresaras cualquier preocupación por mi estado mental. ¿Sobre qué exactamente consultabas con él, Aurelio? Aurelio se cubrió el rostro con las manos. Zaira dijo que necesitábamos un plan de respaldo. Por si te negabas a firmar el poder notarial de manera voluntaria, un plan de respaldo. Steinberg aceptó evaluarte y encontrar indicios de demencia o incapacidad. Zaira dijo que solo era una precaución en caso de que te pusieras difícil. Sentí algo frío instalarse en el pecho. Estaban planeando declararme mentalmente incompetente desde el principio. Solo si era necesario. Solo si te negabas a dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme en qué, Aurelio? ¿Ayudarme a darte mi dinero? La verdad quedó suspendida entre nosotros. Mi hijo, el niño que crié, amé y por quien me sacrifiqué, había planeado destruir mi independencia y robar el trabajo de toda mi vida. Hay una cosa más, dije en voz baja. Los papeles que firmaste hoy. ¿El poder notarial que te otorgué? Aurelio alzó la mirada con esperanza. Sí, son falsos. David los preparó especialmente para esta reunión. Te dan poder notarial sobre una cuenta bancaria que contiene exactamente $1. Aurelio me miró atónito. ¿Qué? Mi dinero real está protegido de forma segura en fideicomisos que no puedes tocar. ¿El testamento que tanto te preocupa? Te deja una renta anual modesta y nada más. Y si te declaran culpable de conspiración por el plan de asesinato de Zaira, incluso eso desaparece. El rostro de Aurelio se desmoronó. Has destruido mi vida. No, Aurelio. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que no destruyeras la mía en el proceso. Mientras veía a mi hijo quedarse hecho trizas, sentí algo que no esperaba. No satisfacción, no revancha. Solo una tristeza honda y cansada por el hombre en que eligió convertirse. 3 meses después, estaba en mi jardín mirando cómo florecían las rosas, pensando en finales y comienzos. A Zaira la condenaron a 15 años por intento de homicidio. Aurelio recibió 3 por conspiración, aunque su abogado logró reducir los cargos originales. Inés, mi nieta, me llamó la noche anterior. Con 16 años, era lo bastante grande para entender lo que sus padres habían hecho,
lo bastante grande para horrorizarse ante sus decisiones. Abuela Zenaida, lo siento mucho, dijo con la voz cargada de lágrimas. No tenía idea de que estuvieran planeando nada de esto. Lo sé, mi amor, nada de esto es tu culpa. ¿Puedo ir a verte este verano? Sé que mamá y papá están fuera, pero me gustaría visitarte. Me encantaría. Le respondí y lo dije en serio. Inés era inocente en todo esto, víctima de la codicia de sus padres tanto como yo. Elvira Peterson se volvió una amiga inesperada. Ahora nos vemos a tomar café 2 veces por semana. 2 mujeres unidas por la experiencia absurda de sobrevivir a la traición de su propia familia. Estaba considerando escribir un libro sobre abuso a personas mayores, usando nuestra historia como advertencia. You know, Elvira said during our last coffee date, I keep thinking about how close they came to getting away with it. They never had a chance, I replied. I've been dealing with people who wanted my money for 40 years. The only difference this time was that they shared my DNA. Elvira se rió. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminó? ¿Con ambos en prisión? Me tomé la pregunta en serio. ¿Me arrepiento? Aurelio era mi hijo, el niño que crié y amé. Pero también era un hombre dispuesto a destruir mi vida por dinero. Lamento que haya sido necesario, dije al fin. Pero no me arrepiento de haberme protegido. El timbre interrumpió mi momento en el jardín. En el monitor de seguridad vi al Lic. Duarte Cienfuegos en el pórtico, con un portafolio y un gesto inusualmente complacido. David, ¿a qué debo tu visita? Buenas noticias, dijo mientras tomaba asiento en mi sala. La aseguradora decidió no disputar la póliza que Zaira tenía sobre tu vida. Como fue condenada por intentar asesinarte, están anulando la póliza y devolviendo todas las primas. Supongo que eso es algo. ¿Hay más? Los acreedores de Aurelio están embargando todos sus bienes para cubrir las deudas. Eso incluye la casa que tú les ayudaste a comprar. Preguntan si quieres hacer una oferta. Pensé en la casa de Aurelio y Zaira con encimeras de granito y techos abovedados. Todas esas cosas hermosas que tanto desearon. No, dije. Que la tenga alguien más. Alguien que pueda pagarla honestamente. David asintió y sacó otro documento. El último punto, tu reestructuración de fideicomisos está completa. Tu dinero queda protegido a perpetuidad. Nadie puede acceder sin tu consentimiento escrito expreso. Y si alguien intenta declararte incapaz, el fideicomiso se transfiere automáticamente a Caridad. Gracias, David, por todo. Cuando David se fue, me serví una copa de vino y me senté en la terraza a ver cómo el atardecer pintaba el cielo de dorado y rosa. A los 70 aprendí que el dinero saca lo mejor y lo peor de la gente. Lamentablemente sacó lo peor de mi propia familia. Pero también aprendí otra cosa. Soy más fuerte de lo que creía. Lo bastante lista para ver a través de sus planes. Lo bastante firme para detenerlos y lo bastante resiliente para construir una vida nueva sin ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Inés. Grandma, I got accepted to Northwestern. Pre-law, just like you suggested. Can't wait to tell you all about it when I visit. Sonreí mientras escribía de vuelta. Felicidades, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Tal vez esa era la verdadera victoria. No detener el plan de Aurelio y Zaira, sino asegurarse de que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Inés crecería sabiendo que el dinero es una herramienta, no un fin. Que la familia significa apoyo y cariño, no explotación y codicia. Las rosas del jardín estaban en su mejor momento, ahora atendidas por un servicio de jardinería estupendo que puedo pagar sin problema. La casa se sentía en paz, protegida por sistemas de seguridad y documentos legales que garantizan mi independencia. Empecé esta historia hablando de un envenenamiento fallido en mi fiesta de jubilación, pero en realidad trataba de algo mucho más importante: la diferencia entre ser mayor y ser impotente. Puede que tenga 70, pero estoy lejos de ser impotente. Y cualquiera que intente ponerlo a prueba, aprenderá, como Aurelio y Zaira, que subestimar a una mujer mayor y astuta es un error muy caro. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y asegurarte de que quienes te hicieron daño no disfruten los frutos de sus maquinaciones. Hice ambas cosas y dormiré tranquila sabiendo eso. Al fin y al cabo, a mi edad,
Una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo. El hecho de que tenga ambas es solo un extra. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y si quieren compartan su historia en los comentarios. Su voz importa. Desperté antes del alba con el olor a tierra húmeda que dejé anoche al regar. El jardín estaba encendido de rocío. Las rosas, mis aliadas silenciosas, se abrían como si no hubieran escuchado nada de lo que pasó en estos meses. Puse café de olla con canela y piloncillo, corté una rebanada de pan dulce de la panadería de la esquina y por primera vez en mucho tiempo desayuné sin prisa. A los 70, decidí que mi casa tendría reglas nuevas. Regla 1, aquí no entra nada que me robe la calma. Regla 2, cada gasto debe oler a futuro, no a miedo. Regla 3, mi firma vuelve a ser mía. A media mañana llegaron los de jardinería y don Rubén me preguntó si ya quería cambiar los rosales de lugar. Le dije que no, que por ahora solo quería aprender a podarlos yo misma. El control, entendí, no es una pared, es una tijera bien afilada. Después encendí la computadora y abrí el correo. Inés había enviado su ensayo de admisión a Northwestern. Pre-Law, con una introducción tan directa que me hizo reír. Me pidió comentarios y le prometí una videollamada el sábado, con un premio de enchiladas suizas si venía a pasar el verano conmigo. Al cerrar la ventana del correo, vi otro mensaje, esta vez del despacho del LIC. Duarte Cienfuegos con el sello del notario. La reestructuración del fideicomiso estaba inscrita. Respiré hondo. Ese papel era más que un documento. Era la línea que separaba mi historia de la de ellos. Salí al tianguis de los martes con mi bolsa de Ixtle. Compré jitomate riñón, aguacates, epazote y un ramo de cempasúchil que, aunque no era temporada, llevó mi memoria directo a mi madre. En el puesto de quesadillas, doña Lupita me dijo lo de siempre. «Usted se ve más derechita, Zenaida». Yo le contesté que no hay mejor corsé que una conciencia tranquila. Me senté a comer una de flor de calabaza con queso y pensé que, al final, reconstruirse no es erigir una fortaleza, sino aprender otra vez a habitar el barrio con el cuerpo entero. Esa semana comencé algo que venía rumiando desde que hablé por última vez con Elvira. Anuncié en el tablero de la parroquia un taller gratuito para adultas mayores. Rosas y cláusulas, cómo protegerse con papeles. Nos prestarían el salón comunitario los jueves por la tarde. No soy abogada, pero 40 años lidiando con gente que quería mi dinero, me dieron oficio. Preparé un cuadernillo. Diferencia entre poder notarial y carta poder. ¿Por qué firmar frente a un notario? ¿Qué revisar en una póliza? ¿Cómo dejar un testamento que no invite a buitres? El primer día llegaron 12 señoras con libretitas y lápices. Les conté mi historia con la limpieza de quien ya no debe nada. Les vi los ojos encenderse cuando les expliqué que su firma vale, que pueden decir no, que no todo por su bien es bien. Al final me regalaron un aplauso tímido. Yo les regalé un manojo de recortes de periódicos con números de la Fiscalía y de la Defensoría de Oficio. Elvira y yo seguimos nuestro ritual de café los miércoles. Elegimos una cafetería con mesas en la banqueta donde el sol cae a rayas, y hablamos de lo que duele sin dramatismos. Ella aún piensa en escribir ese libro sobre abuso a personas mayores. Yo propuse un capítulo con casos prácticos en lenguaje sencillo. Sin tecnicismos que asusten, le dije. De vuelta en casa, encontré en el buzón una carta con el nombre de Aurelio, remitida desde el penal. La giré entre mis dedos como quien reconoce un objeto conocido y pesado. No la abrí. La puse en un cajón de la cocina junto a los manteles de cuadros. Todavía no. La compasión, aprendí, no es obedecer al impulso. A veces es esperar a que el propio corazón esté en condiciones de leer sin romperse. Empecé a caminar cada tarde por el camellón donde los niños juegan a la pelota. El barrio tiene su música. Un organillero desafinado a 2 cuadras, el grito del gas, un vendedor de camotes que suena como tren pequeño. Me senté en una banca y vi a una señora mayor discutir con su hija por un estado de cuenta. Me acerqué solo para saludar. La hija reconoció mi voz. Había ido al taller del jueves. Mi mamá va a cancelar un poder que firmó hace años. ¿Nos acompaña al notario? Fui, no por heroína, sino porque a mi edad la agenda más sabia es la que incluye a otras como una misma. Con Inés hicimos nuestra videollamada el sábado. Me mostró el correo de aceptación,
la sudadera con la N grande que compró de segunda mano, el tablero con frases que le ayudan a estudiar. Me preguntó qué debería leer antes de llegar. Le recomendé Cartas a un joven abogado de Héctor Fix Amudio y que nunca olvide el tono humano de las leyes. Me pidió una bendición. Le dije que la mía no necesita agua bendita. Se llama criterio y se llama coraje. Reímos. Le conté que quizá haríamos un viaje en carretera en verano, de aquí a Guanajuato, con paradas para comer guacamayas y admirar las fachadas como si fueran vestidos antiguos. Abuela, suena perfecto, dijo. Esa noche, el silencio de la casa ya no dolió. Era un silencio limpio, distinto del vacío. Cociné un caldo de pollo con arroz y zanahoria, prendí una vela sencilla en la cocina y, mientras cenaba, abrí por fin la carta de Aurelio. La letra era de cuando era niño. Apretada al principio, floja al final. Decía que lo sentía, que él nunca supo poner límites, que Zaira era todo empuje y que entre los dos confundieron el deseo con derecho. Mamá, quiero salir y empezar de cero. No te pido dinero, solo un consejo. ¿Qué hago con la vergüenza? Me quedé un rato mirando la hoja, como quien mira un eclipse sin lentes. No respondí de inmediato. La culpa y la vergüenza no son facturas que yo tenga que pagar. La mía, la que me corresponde, ya la liquidé hace tiempo. A la mañana siguiente, antes de regar, escribí en una libreta nueva 3 proyectos. 1. Formalizar el taller como asociación civil, con asesoría legal voluntaria, para que ninguna mujer llegue sola a una oficina pública. 2. Abrir una pequeña beca en el fideicomiso, una ayuda anual para que Inés y, después, otras chicas de la colonia estudien sin hipotecar la calma. 3. Llevar mis cuadernos a la radio comunitaria y proponer una sección de 5 minutos cada semana. Papeles con Zenaida. Fui al mercado a encargar un sello de goma con mi nombre. Me gustó cómo se veía. Zenaida, tinta azul, borde redondo, pertenecer. Pensé, no es tener apellido rimbombante, es poder estampar tu nombre sin miedo. Por la tarde llegó un mensaje del despacho de Duarte. La aseguradora había hecho el depósito de las primas de vueltas y, por mi instrucción, el dinero entró directo al fideicomiso caritativo. Sentí la misma paz que da un jardín recién barrido. Tomé un taxi y pasé a ver a Elvira. Me mostró las primeras páginas del libro. Tiene un título precioso. Las cosas que no se firman. Cenamos sopes en la calle. Nos manchamos las manos de frijol y salsa verde. A veces, la justicia sabe a masa y a risa compartida. Esa semana también llegó una invitación a hablar en la preparatoria pública del barrio. Quieren que cuente mi historia en una clase de civismo. Preparé una charla breve. ¿Cómo decir no? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Por qué el amor sin límites legales es una trampa? Y un consejo que me dio mi madre. Al papel lo amarran los puntos, y a la vida la amarran los actos. Cuando terminé, una chica levantó la mano y me preguntó si no me daba miedo vivir sola. Le dije la verdad. Sí, a veces. Pero el miedo no es una orden, es una alarma, y yo ya aprendí a cambiar las baterías. Esa noche, con la ventana abierta y el olor a bugambilia trepando por la reja, volví a pensar en Aurelio. Nadie nos enseña a ser madres de hombres que se caen. Una parte de mí quiere recogerlo como cuando era niño y se raspaba las rodillas. Otra entiende que ahora tiene que ir a comprar su propia agua oxigenada. Tal vez le escriba pronto, tal vez no. Elegiré el día en que mi mano no tiemble y mi voz no sea una sentencia ni un perdón, sino una línea recta. Antes de dormir, dejé sobre la mesa la invitación para una feria de asociaciones civiles en el centro. Pequeños stands, lonas, risas, burocracia y esperanza. Me vi ahí, con mis cuadernillos engrapados, un mantel de flores y una cartulina que decía en letras grandes: Tu firma eres tú. Apagué la luz. El cuarto quedó tibio, con el zumbido discreto del refrigerador como único testigo. Pensé en la frase que me acompaña desde entonces. La diferencia entre ser mayor y ser poderosa es una agenda con mi propio nombre. Mañana compraré otro par de tijeras para el jardín y tal vez un vestido de lino para celebrar este capítulo. No necesito aplausos. Necesito aire, pasos, papeles y rosas. Y los tengo.